Estamos de vuelta en CNN Chile. El presidente Gabriel Boric garantizó que llevará a cabo el acuerdo de los partidos oficialistas en caso de que gane el apruebo en el plebiscito. Además, afirmó que el rechazo abre un camino incierto. Para profundizar sobre este y otros temas, ya estamos en contacto con los ex convencionales Jennifer Mella y Martín Arrau. ¿Cómo están? Bienvenidos a CNN Chile. Hola, muy buenos días, José Miguel. Buenos días, Martín. Buenos días a ambos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por su tiempo. Gracias por su tiempo. Jennifer, partamos con usted. ¿Cómo recibe estas declaraciones del gobierno sobre esto que decíamos en la presentación precisamente? Sí, yo agradezco que hayan caminos viables, tanto lo que señaló el presidente hace algunas semanas ya, en caso de que si gana el rechazo, cuál era su interpretación, y ahora tanto si gana el apruebo y se ponen detrás no solo apruebo dignidad, sino que también socialismo democrático. Veo un amplio espectro de acuerdo en torno a cómo implementar, acotar y explicar, principalmente ante desinformación que surgió principalmente del rechazo, cómo sería la nueva Constitución y cuál va a ser el trabajo legislativo. Y en ese sentido no queda más que agradecer también y aplaudir lo que sería la implementación de derechos sociales, lo que va a ser también la explicitación de la plurinacionalidad, principalmente para tranquilizar a la gente. Yo creo que hay un compromiso de llevar a cabo todo lo que son las normas transitorias, finalmente también, y el trabajo legislativo, sin duda, es una señal de tranquilidad para toda la ciudadanía, especialmente acá en las regiones donde solo nos informamos a través de los medios nacionales y nos llegan no solo las noticias de los matinales hoy día, sino que ya en los noticieros la información y los fact-check que también contribuyen en el mismo sentido. A mí me parece una buena noticia. Jennifer, pero ¿no se podría interpretar como intervencionismo que diga que el rechazo abre un camino incierto? Yo creo que lo de intervencionismo o no lo está determinando los organismos pertinentes. Creo que el presidente ha dado las alternativas en caso de rechazo y de apruebo. Ciertamente es una incertidumbre si gana el rechazo, pues en la Constitución del 80 no hay ningún proceso establecido, pero sí queda la puerta abierta a que efectivamente después del 25 de octubre del 2020 ya nadie quiere la Constitución del 80, por lo tanto, efectivamente se abre un proceso de incertidumbre. Martín. Y no sabemos cómo los poderes constituidos lo van a, digamos, a reciclar y a poder ofrecerle a la ciudadanía una nueva alternativa, porque Martín, principalmente han habido muchas alternativas. Jennifer, para que podamos ahí ir conversando todos. Martín, ¿cuál es la lectura que haces precisamente sobre ese tema? ¿Estás de acuerdo? Sí, mira, no, absolutamente no puedo estar de acuerdo con Jennifer porque ¿cuáles son los hechos? Ella dice que de ganar el rechazo hay incertidumbre. La verdad es que lo que dice el texto constitucional es muy claro, sigue vigente la Constitución actual, en la cual sí hay procesos establecidos, tiene más de 200 reformas, tiene la firma del presidente Lagos hoy día, fue reformada de hecho esta semana, reduciendo el quórum de 2/3 a 4/7. En fin, es algo que ya conocemos y que se le pueden hacer cambios en los procedimientos que están establecidos, que es lo que es verdad, digamos. Y sobre este acuerdo que firman los partidos del gobierno del presidente Boric, es una bonita declaración de intenciones, duró muy poco porque a un par de minutos después el presidente del Partido Comunista dice que no sabe si eso se puede cumplir, pero lo positivo es que se acaba esta campaña de desprestigio que ha orquestado los ex constituyentes de izquierda y el gobierno diciendo que los que advertimos todos estos problemas nos trataban de mentirosos, ¿no es cierto? Nosotros decíamos que la justicia indígena no tiene límite, que es así en el texto constitucional, bueno, y ahora ellos lo reconocen y dicen que efectivamente es un problema en el texto constitucional. Nosotros decíamos que la vivienda social no tenía garantizada la propiedad y efectivamente lo reconocen y dicen que tiene un problema el texto. Y así con cada uno de los temas que ellos propusieron, que los territorios autónomos indígenas podían atentar contra la unidad nacional, bueno, y dicen hay que arreglar eso si esto se llega a error. En fin, es un alivio porque se reconoce que este texto es muy malo y hay que arreglarlo. Entonces la pregunta es, lo que se vota el 4 de septiembre es, ¿nos tiramos a la piscina con un texto que está malo y que efectivamente hay que reconocer que para modificar muchas de esas cosas se necesita permiso y consentimiento de los pueblos indígenas, que es algo que no se ha aclarado del todo y efectivamente genera una incertidumbre enorme si es que se puede o no cambiar, o efectivamente seguimos en un proceso normado que es el texto actual, del cual hay voluntad de cambiar y hacer más mejoras de las que ya se han hecho desde su origen. Jennifer, ¿cómo le responde a Martín? Yo no he visto esa voluntad, no he visto una voluntad unánime ni en el mecanismo de cambio, ni tampoco en la forma de llevarlo a cabo, y menos aún en los temas que han llevado a cabo. A mí me parece una gravedad bien importante el tema de obviar
que Chile se encontró y se encuentra todavía antes del plebiscito con un proceso constituyente abierto, y cuál va a ser la solución democrática, legítima y participativa a superar la Constitución del 80, que ya se manifestó que no quería que siguiera. Y lo que señala Martín es bien claro: lo va a solucionar el Congreso, lo va a solucionar a quien la ciudadanía le dijo que no, en casi un 80%, incluso superando el apruebo, y creo que eso finalmente no tiene un asidero en las bases sociales ni en la ciudadanía a lo largo de todo el país, y principalmente en términos del acuerdo al que llegan los partidos políticos. A mí me parece que no hay que confundirse. Lo que hacen los partidos políticos y principalmente parlamentarios en el acuerdo es decir cómo se van a bajar las leyes, precisamente en plurinacionalidad y en derechos sociales. Los cambios que se proponen y reformas son principalmente en el sistema político, que son 3 puntuales, y en el Poder Judicial cambiar el nombre de sistemas de justicia a lo que sería, y como se llama hoy día, Poder Judicial. A mí me parece que el resto son bajadas legales que evidentemente le corresponden al Congreso, así lo señala la propuesta constitucional, y así también debe ser en cualquier país donde las instituciones y los poderes constituidos funcionan para ir delineando y acotando lo que son los principios y normas constitucionales. Jennifer, ¿usted esperaría un acuerdo también de los sectores políticos que apoyan el rechazo? Porque hay un documento de Chile Vamos, pero recordemos que en el apoyo al rechazo también hay sectores de la centroizquierda. Es que ese es el tema. Hoy día, cada vez que se ha puesto la pelota en el lado del frente, en el lado del rechazo, no ha habido una respuesta contundente ni uniforme en cuanto a cuál va a ser el camino que se va a seguir. Ni siquiera están de acuerdo los personeros que hablan de esta opción. Y lo que hay finalmente es devolver al poder constituido todas las reformas que hasta ahora se han mostrado ser insuficientes, principalmente por los cerrojos que tiene la Constitución del 80. Recordemos que también está el Tribunal Constitucional. No sabemos cuál va a ser su pronunciamiento respecto a la reforma constitucional que se acaba de aprobar, ni tampoco podemos confiar en una institución que por 19 veces ha dicho que no durante la democracia a reformas constitucionales importantes. Por lo tanto, ese cerrojo sigue estando allí, sigue existiendo y no se puede obviar. Y yo veo que no hay un camino, no hay una alternativa. Cada vez que se les preguntan los personeros del rechazo, el otro día lo vimos con Rocío Cantuari y Felipe Arbó, estaban absolutamente en desacuerdo, siquiera con el Estado Social y Democrático de Derecho. Martín, ¿cuál es la alternativa que proponen? ¿Hay posibilidades de que podamos conocer algún documento que aglutina a todas las fuerzas políticas que van por el rechazo, antes obviamente del plebiscito? Mire, yo no soy militante ni un partido político, no podría responderle eso, pero lo que sí es ¿Pero cierto, lo ve necesario? No, pero vamos a lo hecho. Efectivamente hay documentos, usted mismo lo señaló, que están ahí, la gente los puede conocer con propuestas de reformas, pero vamos a 2 hechos concretos. Esta semana que está terminando se aprobó, parece que Jennifer lo desconoce, se aprobó una reforma constitucional que reduce los quórums. Si eso no es una expresión de voluntad de tener ganas de hacer cambios, no sé qué es, digamos. Que es mucho más importante que un papelito que firmaron unos partidos que lo desconocieron a los 30 segundos con el presidente del Partido Comunista. En segundo término, dejemos de instalar estas mentiras. La actual Constitución sí se puede modificar, se ha modificado más de 200 veces, actualmente tiene la firma del presidente Lagos. Entonces, ciertos sectores de extrema izquierda, a los que pertenece Jennifer, tratan de instalar que es inmodificable, y es perfectamente modificable, lo hemos hecho muchas veces, y es mucho más fácil de modificar que el borrador constitucional, porque este borrador, aparte de traer un quórum también de 4/7, trae el consentimiento de los pueblos indígenas que se aplica en todas las materias indígenas pese a que lo nieguen, y además tiene un plebiscito posterior. Entonces es mucho más difícil modificar este borrador constitucional, que tiene una serie de candados y que también incluye un tribunal constitucional con otro nombre. Tampoco engañemos a la gente, no es que se haya eliminado un organismo revisor de la Constitución. Jennifer, ¿cómo responde sobre el tema del consentimiento indígena? ¿Se va a requerir para todas las materias, como sostiene Martín? Jennifer, ¿me escucha? Estamos con en ningún caso, no sé si me escuchas. Sí. En ningún caso hay aquí un consentimiento indígena ilimitado. A mí me extraña mucho cuando se lee el texto y no se lee. El texto dice explícitamente 191 puntos participación de las entidades en las entidades territoriales. Y eso es lo que se está circunscrito en el artículo 191 del consentimiento indígena, y se ha aclarado muchas veces por muchos expertos. Yo no sé qué más es necesario
para decir que efectivamente antes del plebiscito esto está circunscrito a las entidades territoriales, a la participación en ellas, y que ello no va a existir hasta que no estén las leyes de cómo se constituyen las autonomías territoriales indígenas, ni tampoco cuáles son sus competencias. Todo el mundo sabe que la parte orgánica de la Constitución va a regir de manera progresiva y gradual, y que tiene un gran paraguas que es el artículo 2 transitorio, que dice que todo aquello que no se modifica va a seguir vigente. Acá la gente, Martín, y yo creo que ahí se vio un gran paso, no quiere modificar la Constitución del 80, la gente quiere una nueva Constitución, y yo creo que seguir haciendo oídos sordos a ese mensaje de la ciudadanía de octubre del 2020 y de todo el proceso que se ha llevado a cabo es sin duda desconocer la voluntad popular y querer devolverla a los supraquórum que tienen en el Congreso resguardados por amplia mayoría. Además, yo no pertenezco a ninguna extrema izquierda, sino que a una izquierda democrática que está representada también hoy día en el Frente Amplio, en la Apruebo Dignidad. A mí no me gusta tildarte de extrema derecha porque creo que también representas un sector político que, si bien está en un ala mucho más lejana a la mía, yo no podría calificar de extrema, porque me parece que ese sentido no es el sentido de la política democrática. Martín, usted quería argumentar sobre el consentimiento indígena. Sí, dos cosas. Estos quórums supramayoritarios que dice Jennifer, bueno, 4/7 es lo mismo que tiene hoy día la Constitución vigente. O sea, la verdad es que supra son iguales, podríamos tildarlo de la misma manera. En segundo lugar, el texto dice que los pueblos indígenas, en virtud de su libre determinación, tienen derecho a otorgar consentimiento, es decir, permiso, en aquellas materias que afecten sus derechos de manera amplia. Hay juristas de ambos lados y unos efectivamente argumentan que eso se aplica para todo tipo de materias, incluso temas legales, y otros que dicen que no, que es como explica Jennifer. Es decir, al menos se abre un espacio de incertidumbre brutal con este consentimiento y no sabemos cómo se va a aplicar. Sobre lo que dice Jennifer, que efectivamente la gente quiere tal o cual constitución, es cierto, pero lo que hay que votar el 4 de septiembre es si la gente quiere o no el borrador constitucional de la convención. Eso es lo que se vota este 4 de septiembre. No se vota otra cosa, no tratemos de aquí cambiar el sentido del plebiscito. Es si la gente quiere o no este borrador constitucional que le propuso la convención, y los cambios que se le hagan en el caso de la apruebo o el rechazo ya los verán las instituciones que corresponden posteriormente. Lo que hace aquí el gobierno con los partidos del Frente Amplio y con todos estos partidos de gobierno, digamos, es este acuerdo para tratar de dar alguna señal de que habría alguna disponibilidad potencial, que además se cayó con las declaraciones del Partido Comunista, de quizás arreglar algunos de todos los problemas que tiene este texto. Pero es que pongámonos serios, si lo que se vota el 4 de septiembre es un texto constitucional, es ese documento, no las intenciones y declaraciones que puede hacer alguien por ahí. No ensuciemos el proceso. Lo que se vota es el texto, ese texto que se le entregó al presidente en una ceremonia oficial, con todas sus letras, su interpretación y lo que queramos. Lo que se haga posteriormente ya se verá, pero no podemos acá, en un proceso democrático serio, empezar a ponerle parche de cosas hipotéticas y potenciales, porque la verdad es que eso es hacer política ficción. Acá lo que es el mandato constitucional y el mandato de la ciudadanía es votar sobre ese texto. Señor, ¿usted quiere el texto de la convención o no? Jennifer. No hay una pregunta en la papeleta, no hay aprobar o rechazar para reformar, no, es ese texto. ¿Cómo le responde a Martín? ¿Usted cree que a lo menos se presta para diferentes interpretaciones el tema del consentimiento indígena? ¿Está de acuerdo con ese planteamiento que él hace? En absoluto, yo he visto una transversalidad en las opiniones en cuanto a este tema, y yo estoy de acuerdo con Martín en eso, en que lo que se vota el día 4 de septiembre es súper simple. Ya, pero ¿por qué no se presta para interpretaciones? Si lo pudiese argumentar Jennifer, porque Martín también quiere decir algo sobre eso. Sí, lo han señalado varios constitucionalistas de amplio espectro, lo ha señalado Carlos Peña, lo han señalado durante el proceso constituyente quienes participaron en él, y lo que hace precisamente este acuerdo de los partidos de socialismo democrático y de Apruebo Dignidad es señalar que esto se va a especificar en la vía legal. Cuando hablas de que está esto restringido a las entidades territoriales, estás hablando de las autonomías territoriales indígenas. ¿Pero no cree, Jennifer, que a 3 semanas del plebiscito de la ciudadanía requiere de más certezas? Por supuesto, y las certezas vienen dadas precisamente por los partidos que dicen cómo se va a implementar.
y lo que corresponde es que también los partidos del rechazo digan si están de acuerdo con esas implementaciones o no, si están de acuerdo con lo que se plantea en la baja legal de los derechos sociales, si están de acuerdo con el acotamiento y con la legislación que se va a hacer en las autonomías territoriales indígenas para que quede fijado que el consentimiento se refiere, como lo dice el artículo, a la participación en las entidades territoriales. Y yo creo que esa es la respuesta que estamos esperando de los personeros del rechazo. ¿Están dispuestos en el Congreso a legislar en este sentido de ganar el apruebo? ¿Están disponibles para hacer estas acotaciones y llevar adelante la implementación legislativa de esta nueva Constitución? Y eso es lo que no hemos tenido una respuesta ni unánime, ni acorde, ni mayoritaria que permita decir, oye, el Congreso va a implementar esto, qué bueno, va a oír de una manera determinada lo que han sido las voces mayoritarias de un proceso constituyente que se llevó a cabo en tiempo, en forma, que entregó un texto y que tiene delimitaciones y contornos, principios que debe hacerse una bajada legal en el ámbito legislativo y que también viene acordado en las normas transitorias. Esa es la respuesta que estamos esperando. Usted quería decir algo sobre ese tema también. Si fuera tan claro como nos trata de decir Jennifer, bueno, ¿por qué los partidos de izquierda, de gobierno, tuvieron que salir esta semana a firmar un acuerdo por todos ellos diciendo que, oiga, lo vamos a arreglar? Porque efectivamente dicen, hay que delimitar y vamos a decir expresamente que los consentimientos indígenas son solo para tal tema. Si fuera tan claro, bueno, ¿para qué le ponen estos parches? Pero sobre lo que dice Jennifer y que nos interpela, es decir, si estamos disponibles para confirmar estas cosas, yo no soy parlamentario, pero mi opinión personal es que, por supuesto, hay que eliminar la plurinación del texto. Caminemos un poco y preguntémosle a los chilenos si quieren ser una república plurinacional. Nadie lo quiere, y eso no está en el acuerdo que ustedes firmaron. Si es que hay que eliminar el consentimiento indígena, por supuesto que hay que eliminar el consentimiento indígena. Si es que hay que eliminar las autonomías territoriales indígenas, hay que eliminarlas. Estamos, y desde mi punto de vista, muy partidarios y muy interesados en que, efectivamente, si llegara a ganar la opción de apruebo, se elimine todo este tipo de privilegios para estos operadores del indigenismo que no tienen nada que ver con los pueblos indígenas, sino que son operadores políticos que se aprovechan de esta causa, como lo hemos visto en las encuestas, donde el 80% de las personas mapuches de la Araucanía no quieren la plurinación. Yo vengo llegando al norte, a hablar con comunidades indígenas del norte, tampoco quieren ser la nación aymara, no quieren ser, oiga, ya son chilenos, quieren ser de la nación chilena. Entonces, si claramente hubiera por ahí una intención de estos partidos de izquierda en arreglar el texto, bueno, bienvenido sea, pero reitero, el texto, esto que se vota el 4 de septiembre, es el texto como está, no con las propuestas de reformas, no con estas cosas, y ese texto trae plurinación, trae consentimiento indígena, trae justicia diferenciada, en fin, trae una serie de cosas que ya no hay posibilidad de arreglarlo, la convención ya se terminó. Martín, para ir despejando dudas también, y es un tema que planteaba Jennifer, usted es militante de la UDI, ¿usted puede dar certeza a través de nuestra pantalla que de ganar el rechazo la UDI va por una nueva constitución a través de una convención? José Miguel, yo no soy militante de ningún partido, así que yo le puedo hablar por mí mismo como un vecino de Ñuble nomás. ¿No es militante de la UDI? No. ¿Y hace cuánto tiempo, Martín? Chuta, varios meses ya. Yo fui electo efectivamente por la UDI, pero dejé de militar al poco tiempo. Ah, ¿y por qué dejó de militar, Martín? Aquí me aparecía un registro que todavía era militante, pero bueno, si usted me dice... No, mire, yo he desarrollado toda mi actividad acá profesional y he sido dirigente gremial por muchos años y es un tema que espero retomar, y por eso creo que es mejor tener independencia y no estar ligado a un partido específico, porque creo que hay que recuperar ciertas cosas ligadas al mundo del trabajo, de esas personas que madrugan y trabajan, que representamos los dirigentes gremiales de rubros como la agrícola en este caso, y creo que efectivamente esos temas que no fueron reconocidos en la Constitución hay que ponerlos desde otros ángulos. Ya, pero ¿cree que el sector sí va a ir por una nueva Constitución? Yo creo que efectivamente han dado señales, como te decía, esta semana se hizo una reforma constitucional que la valoró incluso el presidente Lagos, lo veíamos en sus declaraciones. ¿Paritaria también, Martín? ¿Perdón? ¿Paritaria si es a través de una convención, por ejemplo? No sé tantos detalles de las cosas, si van a ser en paridad o no. Lo que sí creo que efectivamente hay que hacer reformas que son las que le interesan a la gente. Yo cuando hago esta charla y converso con la ciudadanía, el tema de la paridad no es el primer tema que me preguntan precisamente, sino que preguntan mucho más por temas de control migratorio, de seguridad, de empleo, cosas bastante más prácticas. El tema paritario puede que sea relevante para algún segmento de la población, pero creo que hay otras prioridades como el sistema político, como la plurinación y muchos otros temas. Bueno, pero sin duda es relevante también. ¿Usted se refiere a que haya igual cantidad de hombres y mujeres en los diferentes órganos?
Es un aporte, sin lugar a dudas. Sí, yo creo que tienen que tener igualdad de oportunidades, no claramente una igualdad sustantiva que garantice igualdad de resultados. Es un tema que ya claramente espero que superemos prontamente. Bueno, esa es parte de las no certezas que se han entregado desde un sector de Chile Vamos, Jennifer. Sin duda, yo creo que suena, y lo digo con mucho respeto, un poquitito confuso y cavernario seguir hablando de igualdad de oportunidades en torno a las mujeres. Somos el 51% de la población en Chile y definitivamente la democracia paritaria se ha instalado como una demanda transversal, no solamente de un sector político, sino de todas las mujeres, quienes sostenemos también la participación no solo en el hogar del trabajo no remunerado y reproductivo, sino también la participación social. Es cosa de que Martín también revise con quienes se ha reunido, las juntas de vecinos, los comités de agua potable, en su mayoría en manos de mujeres administrados, lo que prueba que efectivamente estamos preparadas y estamos disponibles también para ser parte de esta democracia paritaria, y seguir hablando de reforma y modificación finalmente nos devuelve a esta disputa de si nos merecemos o no una nueva constitución o si la vamos a tener que seguir ensayando hasta que le guste a un sector minoritario de la población, que además es el que se ha beneficiado principalmente con una constitución de abuso y privilegio. A mí me parece que mencionar control migratorio, seguridad y empleo es claramente confundir los planos. Estamos hablando de una constitución que es la llamada a establecer los principios y el marco de un país para los próximos 50 años. El control migratorio, la seguridad y el empleo son principalmente temas legales que van cambiando, son dinámicos durante los últimos años. Incluso hemos visto distintas políticas, la de Sebastián Piñera de entregar visa diplomática a los venezolanos, a través del cual entró el tren de Aragua y se le dio visa, versus una política que hoy día debe sin duda cambiar y se está reformulando. Martín, eso no es un tema constitucional, es un tema legal. Usted esbozaba una sonrisa, a ver si nos cuenta por qué, mientras hablaba. Dos cosas de esto. Primero, Jennifer promulga esto de la igualdad de resultados, de la paridad, digamos. Oiga, recordar que en la convención las mujeres salieron perjudicadas con esto de la paridad, y ellos proponen también que en el Poder Judicial haya igual número de jueces hombres y mujeres, hay más juezas mujeres. Yo creo que efectivamente hay que dar igualdad de oportunidades, y por su mérito, bueno, efectivamente las mujeres son tremendamente capaces de lograr buenos resultados y que no salgan incluso perjudicadas con este sistema de cuotas. Entonces, al final terminamos con ejemplos bien contradictorios. Segundo, si Jennifer quiere hablar de seguridad, bueno, digamos la propuesta constitucional, que es lo que propone: eliminar el estado de excepción constitucional, sacar el concepto de seguridad nacional, eliminar el terrorismo, desmilitarizar Carabineros, no crear en rango constitucional a Carabineros y la PDI porque se habla de las policías, en fin, quitar la función de orden público, una cantidad de normas que claramente sí tienen que ver con seguridad, que están en este texto, que son pésimas, que cuando se las explicamos a las personas no entienden por qué no damos más garantías de seguridad, por qué se rechazó la Defensoría de las Víctimas, por qué se rechazó la garantía constitucional a la integridad personal y la seguridad personal, el derecho a la autodefensa, y se le quitan atribuciones y funciones a las Fuerzas Armadas, a Carabineros, y claramente se le dan derechos, por ejemplo, a las personas privadas de libertad para que puedan tener derechos civiles y políticos, que puedan votar, que tengan compensación por cada día de privación de libertad sin condena, cosas que nadie pidió, que están en rango constitucional, en vez de avanzar en dar más seguridad y control migratorio, que claramente sí se puede en el rango constitucional, porque es muy importante que el país se defienda, que el país se cuide y que se le dé tranquilidad a esas personas que hoy día le cuesta vivir porque hay un ambiente de terrorismo, digamos las cosas como son. Hay regiones de Chile que los homicidios han aumentado un 100%. En Arauco y la Araucanía ya el nivel de terrorismo que ha aumentado un 90% este año. Bueno, hay que dar señales, y lo que da esta Constitución son señales contrarias, al eliminar el estado de excepción constitucional de emergencia, al eliminar el terrorismo en rango constitucional en su condena, persecución y sanciones. En fin, ¿por qué? ¿Por qué se retroceden esas cosas que sí son importantes? Está bien, yo no digo que el tema de la paridad, en fin, un tema discutible, pero los otros temas de seguridad también son importantes y tenemos que hacernos cargo. Entonces, yo creo que efectivamente esto refleja que hay ciertos temas que se pusieron con muchas ganas en el texto constitucional, como el tema indígena, el tema medio ambiente, el feminismo, pero ciertas cosas se olvidaron y se retrocedió. Tema de seguridad, tema económico, inversión, empleo. Claramente son temas que se retrocedió enormemente y que eso Martín, la ciudadanía lo ha ido castigando, y eso vemos que en la encuesta el rechazo supera ampliamente la prueba. Estamos en el tiempo. Jennifer, los últimos segundos por si quiere responder el último planteamiento de Martín, porque ya estamos por terminar este panel. Le doy la palabra, Jennifer. No,
Agradecer la instancia y obviamente señalar que acá no hay ningún retroceso. Creo que Martín en ese sentido oye solamente las voces que se han oído hasta ahora. Si él no ha oído los reclamos efectivamente por justicia con derechos humanos y democracia paritaria, o también en economía, inversión, empleo, que se han destacado incluso por economistas internacionales durante estas semanas que han pasado, efectivamente no está oyendo al mismo sector de siempre, que en el fondo dentro de Chile lo que quiere es mantener una constitución del abuso, proponiendo solamente reformas y modificaciones y no una nueva constitución, y que finalmente la igualdad y el sistema de justicia es para todos y todas, y por eso también se establece que la justicia sea gratuita como un principio. A mí me parece que eso también es un tremendo paso, y cuando estamos hablando de policía, efectivamente se habla de Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile. Acá no hay otras policías, no va a venir, no sé, la patrulla de bonitos animados de Paw Patrol a hacer las labores policiales. Estamos hablando de lo que hoy día existe en Chile, y finalmente se fortalece con un acceso gratuito, con una consideración como educación universitaria, como educación superior. Creo que eso también es importante. Creo que también es importante que por primera vez se resguarda algo que no existe en la Constitución de los el derecho fundamental a vivir en entornos seguros y libres de violencia, y que el Estado debe estar a cargo de la prevención, sanción y persecución de los delitos. Yo creo que se pueden asegurar normas que hablan de la seguridad y que hablan del empleo y la inversión finalmente, y que están en esta Constitución y que lo invitan a favorecer, y que han sido ampliamente destacadas no solo en Chile, sino que internacionalmente. Les quiero agradecer a ambos por haber participado de este panel. Estamos en el tiempo, lamentablemente quedaron varios temas ahí pendientes en el tintero. Queríamos hablar de vivienda también en este artículo, y también, por supuesto, lo que propone el acuerdo de los partidos oficialistas, pero ya habrá otra instancia para seguir conversando. Muchas gracias, Martina Rau. También muchas gracias, Jennifer Mella, por su tiempo.